Sigamos trabajando con las funciones de densidad de probabilidad. Aquí dibujé una de ellas para una variable aleatoria. ¿Cómo le llamaremos? Pues hay que cambiar un poco, ¿no? Entonces, llamémosle G. Y bueno, no pude dibujar la gráfica para todos los números reales, pero supongamos que para todos los números aquí a la derecha, todos los números mayores a 5, esta función vale 0. Y lo mismo, si evaluamos la función en cualquier número menor que 1, entonces también esta función vale 0. Y bueno, ya con esto, yo te pregunto a ti, ¿qué altura tiene que tener este triángulo para que esta sea realmente la gráfica de la función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria G? Pues bueno, para que realmente sea una función de densidad de probabilidad, lo que necesita es integrar 1. ¿Ok? Y como esta función vale 0 para todos los números mayores que 5 y vale 0 para todos los números menores que 1, bueno, eso lo que nos dice para empezar es que G solo toma valores entre el 1 y el 5 y que además toda la probabilidad está concentrada en esta área. Entonces lo que necesitamos es que toda esta área sea exactamente igual a 1. Y bueno, ¿qué altura tiene que tener este triángulo para que el área sea exactamente igual a 1? Pues, cuando tenemos un triángulo, como es una figura muy sencilla, pues para calcular su área, lo único que tenemos que hacer es multiplicar base por altura y dividirlo entre 2. En este caso la base mide 5 menos 1, o sea 4, ¿ok? Entonces tenemos que 1 tiene que ser exactamente igual a la base, que ya vimos que son 4, por la altura, que es justo nuestra incógnita, sobre 2. Y a partir de esto podemos encontrar muy fácil h, ¿no? O sea, aquí el 2 se cancela con uno de estos dos y luego dividimos entre 2 otra vez. Ok, vamos a dividir entre 2, ¿ok? Entonces le ponemos aquí 2, ok, este se cancela con este y nos queda h igual a 1/2. Ok, entonces la altura es igual a 1/2. Y bueno, pudimos calcular esta área muy fácil, porque pues es un triángulo, pero si hubiéramos tenido cualquier otra curva acá, si hubiéramos tenido un pico por acá y otro por acá, lo que tendríamos que hacer es calcular todo el área bajo la curva de esta función, ¿ok? De esta función, que es la función de densidad de probabilidad, que pues también lo podemos abreviar así. Y bueno, ya que sabemos que la altura es de 1/2, ya podríamos calcular cuál es la expresión algebraica de estas rectas, cuál es exactamente la función. Y bueno, esta función de densidad de probabilidad, pues es 0 desde menos infinito hasta el 1. Y si estás en el humor apropiado, puedes calcular cuál es la ecuación de esta recta. Y la función de densidad de probabilidad toma esa ecuación entre el 1 y el 3. Y luego es igual a la ecuación de esta recta entre el 3 y el 5. Y finalmente la función de densidad de probabilidad toma los valores de 0 desde el 5 hasta el infinito. Y bueno, ya que tenemos exactamente cuál es la función de densidad de probabilidad, pues calculemos algunas probabilidades. Que bueno, no es nada nuevo, ya hicimos este tipo de cosas en el video pasado, pero ahora es una función de densidad de probabilidad no uniforme, lo cual hace que cambie un poquitito. Y además seguimos practicando. Entonces, calculemos cuál es la probabilidad de que G esté entre 2 y 3. Y vamos a necesitar un poco de espacio. Entonces, la probabilidad de que G esté entre 2 y 3, incluyendo al 2 y al 3. Bueno, eso significa que la variable aleatoria G caiga en este intervalo. Y para cualquier intervalo, el área bajo la curva de la función de densidad de probabilidad nos da justo la probabilidad de que la variable caiga en ese intervalo. ¿Ok? Entonces la probabilidad de que G caiga entre el 2 y el 3 es justo esta área. Ahora, esta área sigue siendo un área muy bonita y muy fácil de calcular. Si tuviéramos algo extraño por aquí, pues tal vez tendríamos que hacer más cálculos. Incluso podríamos tener que usar cálculo integral y ese tipo de herramientas. Pero no son necesarias porque, por ejemplo, aquí, esta área la podemos dividir en este rectángulo, este de aquí, y este triángulo. O también podríamos usar una fórmula para calcular el área de trapecios.
Eso sí, hagamos lo que hagamos, vamos a tener que calcular esta altura. Ahora, esta altura básicamente ya está dada por esta altura que ya calculamos. Porque esta es una línea recta que en 2 pasos sube medio paso sobre el eje de las Y. Entonces, en un paso, como es una línea recta, va a tener que subir la mitad de lo que subió en total. O sea, va a tener que subir 1/4. Y entonces, esta probabilidad es igual al área del cuadrado morado, que es base 1 por altura 1/4, más el área de este triángulo, que tiene la misma base de 1, y ahora tiene una altura de 1/4 también, ¿no? 1/2 menos 1/4, 1/4. Y por ser un triángulo, por 1/2. O sea, 1/4 más 1/8, lo cual es igual a, estos son 2/8, 3/8. Entonces la probabilidad de que G caiga entre el 2 y el 3 son 3/8, que es este área. Y ahora te pregunto cuál es la probabilidad de que G sea exactamente igual a 3. Y esto también lo vimos en el video pasado. Y esta probabilidad vale lo mismo que el área de un rectángulo por aquí, de altura 1/2, pero con una base infinitamente pequeña, una base de lo largo de un punto. ¿Ok? Aquí la función de densidad de probabilidad nos está dando qué tan densa es la probabilidad cerca del 3. Pero si tenemos una base tan pequeña, una base con una longitud de un solo punto, entonces el rectángulo en realidad no tiene masa 0. O sea, multiplicamos altura, que es 1/2, por base 0 y nos da 0. ¿Ok? Este es un rectángulo de área 0. Y bueno, esto nos lleva a otra pregunta interesante. ¿Cuál es la probabilidad de que G sea mayor estricto que 2 y menor estricto que 3? O sea, que G tome cualquier valor entre 2 y 3, pero definitivamente no tome el 2 ni el 3, ¿ok? El escenario en el que G es exactamente igual a 2 y el escenario en el que G es exactamente igual a 3, no los estamos considerando dentro de esta probabilidad. ¿Okay? G puede ser 2.000000001 o G puede ser 2.9999999, todos los 9 que quieras a la derecha, mientras sean una cantidad finita. Pero G no puede ser igual a 3. ¿Okay? ¿Cuál es la probabilidad de que suceda esto? Pues resulta que va a seguir siendo igual a 3/8. Porque este trapecio sigue representando a este evento. ¿Ok? Tal vez le quitamos estas barreras, estas dos líneas, estos dos rectángulos de base 0 y que también tienen área 0, se los quitamos, pero este trapecio sigue teniendo el mismo área sin estas dos líneas. Podríamos decir que este es igual a este menos 2 ceros. Un 0 de la probabilidad de que G sea exactamente igual a 2 y otro 0 de la probabilidad de que G sea exactamente igual a 3. Y listo.